estudio del libro de Génesis. Me doy cuenta que llevamos para un año estudiando Génesis y llevamos como 5 lecciones. Así que se va a poner bueno, pero ténganme paciencia, por favor. Ok, libro de Génesis, el título de la lección se llama La Condición, parte 2. ¿Muchos recuerdan la parte 1? No. Hasta yo batallaba en acordarme. Vamos a hacer un breve repaso en cuanto a la primera parte de la condición. Pero antes que nada les pongo un poco del panorama que hemos estudiado hasta ahora. Dividimos el libro de Génesis en 2 partes: Dios y el mundo, parte 1, y Dios y su pueblo, parte 2. Y introduje estos marcos narrativos. Son exclusivamente marcos narrativos, no significa que todo lo que aprendamos de Génesis tiene que ver con esos temas en particular. Es solamente como para darle un poco de coherencia. Así que tomamos 3 lecciones para la creación y luego introducimos el término de la condición como nuestro siguiente punto narrativo. ¿Quién recuerda qué significado usamos para la palabra condición? ¿Qué significa condición en términos generales? Falta el café, ¿no? Condición. Zoom, aprovechando. Condición, ándale, hermano, aproveche. Híjole. Bueno, mientras los encuentren, me adelanto. La condición la definimos anteriormente como la existencia de un acuerdo entre 2 lados que implica un vínculo. Un acuerdo entre 2 lados que implica un vínculo, una conexión. De hecho, aquí se lo pongo un poquito más claramente. Y la manera que aplicamos la condición en términos de la narrativa de Génesis es, pues, para que el hombre pueda gozar de la presencia y el favor de Dios en su santidad, debía ser presentado con la noción de escogerlo o rechazarlo. Es que en este punto, después de la creación, pues Dios crea el Edén, crea una abundancia de árboles de belleza para que el hombre lo disfrute. También le inculca unas responsabilidades en cuanto a cuidar del Edén, nombrar a los animales y todo, y le presenta con el árbol entre árboles. No era como si el árbol estaba justo enfrente de él acechándolo todo el tiempo. El árbol estaba muy en el centro del huerto, rodeado de mucha provisión del Señor. Así que solamente le dio pues, una advertencia, que no comiera del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, porque si lo haces, ciertamente morirás. De hecho, definimos el tema de la condición en 3 partes: la muestra de la condición, que es el árbol entre árboles; la provisión en medio de la condición, no significa que pues ahí está el árbol y ahí te la echas a ver cómo te va. No, el punto del Señor, el objetivo del Señor es bendecir, es proveer, y provee aquí a Adán con una mujer en forma de Eva, y con la presencia de Eva le provee protección al hombre con el matrimonio. Así que muestra de condición, provisión en medio de la condición y la protección ante la condición. Así que ahora, entrando al tema de hoy, quiero comenzar con una pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros resumir la palabra de Dios en un enunciado? Si pensamos en la palabra de Dios, ¿qué viene en nuestras mentes? La escritura. Esa es como que la respuesta más clara, práctica. ¿Otras palabras o otros términos? Revelación, muy bien, me gusta. Escritura, revelación. La Biblia, inclusive es capaz de la respuesta más práctica para nosotros. Si pensamos en la palabra de Dios, la Biblia, claro, ahí está, escritura. ¿Cómo? La forma de hablar de Dios, muy bien, hermano. Pues el medio de Dios que fue Jesucristo. Ok, en cierta manera, pues que este es el punto culminativo dentro de la palabra de Dios. Excelente, muy bien. Muy bien, ahora, si agarramos Génesis en su contexto, pues, bueno, amplificando un poquito el contexto, pues sí, para nosotros lo más práctico al pensar en la palabra de Dios es la Biblia, 66 libros divinamente inspirados. Ahora, si pensamos el contexto de la palabra de Dios durante el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés, entre ellos Génesis, pues
el pueblo de Israel entendía la palabra de Dios como, pues, hasta ese punto, esos 5 libros, lo que el pueblo había entendido hasta ese punto, en base a los 5 libros que Moisés había escrito, o estaba escribiendo en este punto, para ellos eso era la palabra de Dios. Si somos más específicos, para Adán y Eva, no había Biblia escrita, no tenían los 66 libros, no tenían mucho menos comentarios bíblicos ni nada. Para ellos, la palabra de Dios eran las palabras audibles que Dios había hablado a Adán. En torno a su creación, las responsabilidades del hombre, la advertencia incluyendo la condición. Así que si agarramos todos estos fragmentos que Dios había comunicado a Adán, es como si los agarramos, los juntamos, esa es la palabra de Dios. Y ya si somos muy específicos, podemos depender de esta definición. La palabra de Dios es la revelación que Dios comunicó y por ello comunica acerca de Él mismo y de nosotros en torno a Él. Así de simple, para nosotros primordialmente son los 66 libros de la Biblia. Para Adán y Eva era lo que Dios había comunicado hasta ese momento. Es interesante la necesidad de enfatizar este aspecto de la palabra de Dios, porque en este punto de la condición, en este punto de la historia, pues aquellos que algo ya saben, pues hay un giro drástico de 360 grados que tenía que ver con esto mismo, cómo atacar o cómo cambiar, cómo reentender, se podría decir, la palabra de Dios con la presencia de, pues, un personaje algo importante. Así que nuestra meta de hoy es cómo nosotros podemos resguardar, no solamente entender, comprender o saber la definición, pero resguardar la palabra de Dios al reconocer 2 puntos. Vamos a entender el ataque sutil del tentador y la caída gradual del tentado, que hacemos referencias entre el tentador y el tentado. Cómo ataca el tentador y cómo cae el tentado. Estos puntos los vamos a ver como que uno tras el otro. Este es nuestro punto aplicativo. Estas verdades son algo entrelazadas, no es como en otros estudios que a veces como que todo está muy bien en orden, a veces los versículos están como que hay muchas implicaciones de uno para el otro. En cuanto al objetivo expositivo, nos vamos a basar en Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Va a ser un poquito más corto porque hay muchísimo bulto y es muy importante que nosotros entendamos este punto lo más precisamente posible para que podamos entender mayormente el resto de la palabra. Así que mucho que digerir y desmenuzar en este punto. Así que pues comencemos. Comisión parte 2. Vamos a comenzar con el primer versículo, Génesis 3:1. Y quiero solamente darle énfasis a la parte que subrayé aquí en pantalla, que es el versículo 1, la primera parte. Y dice así: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Okay? Como mencioné, aquí estamos viendo la entrada de un personaje pues, no anteriormente presentado y definido. Así que, de hecho, cuando estaba preparando el estudio, pues estaba aprendiendo aquí un poquito, bueno, para nosotros, pues, que ya tenemos la Biblia completa y todo, pues hay mucho que podemos dedicar a este tema en cuanto al rol de, en este caso, el tentador, Satanás. Podemos estudiar el primer libro de Job, o Isaías 14, los Evangelios, Apocalipsis. Hay muchísimo que estudiar acerca de él. Pero luego me puse a pensar en esta pregunta. En este punto de la historia, ¿por qué no advierte Dios a Adán o Eva acerca de la presencia de Satanás? ¿Por qué no les dijo, mira, aquí está el árbol, no come de eso, pero aguas, va a venir por ahí, si ven por ahí una serpiente hablando, este es Satanás, te cuento lo que pasó desde hace mucho tiempo? ¿Por qué no les dijo eso? ¿Tengo idea? Yo también me quedé pensando. Sí, yo sabía, o sea, sabemos que hemos recargado mucho la soberanía de Dios, ¿no? No era como que, esto realmente fue un cambio de planes para Dios. De hecho, aparte de este énfasis de la soberanía de Dios, podríamos delinear aquí la sabiduría de Dios en cuanto cuando Él revela lo que Él desea revelar a su manera y su tiempo. Lo que Dios había dicho
La palabra de Dios, que tal y como Adán y Eva la habían recibido, era más que suficiente para que ellos cumplieran su voluntad. Era eso, la palabra de Dios. Dios dijo lo que era bueno, Dios puso la advertencia, Dios delineó sus responsabilidades, Dios hizo saber sus bendiciones. Todo eso, la palabra de Dios, era más que suficiente para que Adán y Eva cumplieran su voluntad. Era eso. Satanás, digamos, entre comillas, punto y aparte. De ellos, de Adán y Eva, solamente restaba la sumisa obediencia, y para eso solo debían apegarse a la palabra de Dios hasta la última letra. Aquí hay mucho énfasis de resguardar la palabra de Dios. Así que sí, vamos a restringir nuestro estudio de Satanás ante solamente la exposición de este texto. Ahora, aquí, regresando al versículo ahí, la serpiente era más astuta. De hecho, la palabra astuta en su idioma original puede ser tanto positivo o negativo. Tiene que ver con alguien sutil o ingenioso, muy inteligente, pero sin demostrarlo directamente, pues. Y puede ser bueno, puede ser malo. De hecho, si quieren ir ahí en sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. Y si alguien le gusta leerlo. Miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Aquí vemos un contexto positivo acerca de la palabra astuto. Sean astutos, sean muy inteligentes. Ahora, dentro de la astucia de esta serpiente, vemos como que un punto mayor enfático dentro de este mismo enunciado. O sea, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales de campo. ¿Que quién? El Señor Dios había hecho. Vamos otra vez. O sea, por tanto que me gustaría tal vez no enfatizar tanto la soberanía de Dios, porque ya lo estudiamos. Bota en el texto otra vez. Es la soberanía de Dios teniendo esto bajo perfecto control. Vale, pues en cuanto por qué Satanás decidió encarnarse o usar una serpiente y todo, bueno, eso ya es parte de otra lección de todo, pero aún así vemos Dios teniendo pleno y soberano control sobre este tipo de situación. Ahora, aquí se está presentando, y en la segunda parte ya vemos el primer rol aquí del enemigo, del tentador, cuando habla con la mujer. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ok, hay mucho bulto aquí que se está haciendo. La serpiente hablando, Eva no reacciona, no grita ni nada. Recordemos que para Eva este es un mundo nuevo, ella acaba de nacer, así que tal vez la idea de una serpiente hablando no parecería tan fuera de este mundo como para alguien como nosotros. Pero es interesante lo que está sucediendo y lo que está haciendo este personaje. Aquí delineé 4 puntos. Comencemos con el primero. Primero que nada, la serpiente inicia contacto con la mujer a solas. De hecho, así son 2 puntos. Inicia contacto con la mujer y inicia contacto con la mujer a solas. Son 3 puntos ahí juntos. El tentador se acerca como hemos entendido, a la mujer, al vaso más frágil, acordando el 1 de Pedro 3:7, en un momento en el que su cuidador no está presente. Recordemos que pues, desde 2-3 versículos antes, Adán vio a Eva, huesos de mis huesos, carne de mi carne, por tanto el hombre dejará a la mujer, similar. Ya lo entendía, ya lo comprendía, pero por alguna razón Adán no está ahí. Así que estamos viendo como que pequeñas señales, así de peligro en cuanto al hombre no enteramente cumpliendo la voluntad que el Señor estableció. Y así que aquí, también lo que estamos viendo dentro de ese punto es la estrategia que Satanás usa, que el tentador usa para causar destrucción. Tiene que ir directamente con el líder o el responsable que Dios estableció en cualquier institución. Podemos aplicarlo en diferentes áreas. Así que, por ejemplo, si Satanás quiere destruir una familia, ¿cómo lo va a hacer? Va a comenzar con el matrimonio. ¿Quiere destruir un matrimonio? Bueno, va a comenzar con hacer caer al esposo, o hacer de alguna manera dividir el matrimonio.
al final de cuentas el mismo siendo el responsable del matrimonio. ¿Quiere destruir a la iglesia? ¿Con quién va a comenzar si quiere destruir una iglesia? Con Brian nomás, con los pastores, con los líderes. El tentador sabe que si comienza con alguien del redil, no la ve también, sabiendo si hay un liderazgo firme y sólido bíblico, lo van a ver de lejos, ahí está. Pero Satanás es astuto, va a comenzar desde atrás, puntos débiles. ¿Quiere destruir al creyente? Pues va a comenzar, y este es el punto que vamos a estar recalcando, va a comenzar con separarlo de la palabra, y lo separas de la palabra, de ahí lo separas de la oración, la vida de obediencia que la palabra conlleva. ¿Qué más? Una pregunta posiblemente absurda que voy a hacer. ¿Cómo sabía Satanás de toda la conversación que Dios había, o todas las instrucciones que Dios le había dado a Adán y Eva? Cuando le dice, por ejemplo, con que Dios ha dicho, ¿cómo sabía Satanás que Dios le había dicho a Adán y Eva? Pues, buena pregunta. En sí, el texto, tal y como lo estudiamos, tal y como lo vemos, no indica que Satanás estaba ahí presente. Si ya estudiamos otras porciones de la palabra, vemos una noción que Satanás tiene en cuanto a los deseos de Dios y su voluntad. Y recordamos que pues, Satanás en sí no está en sí solo, él tiene cuando se rebeló contra Dios en Isaías 14, se llevó tercera parte de los ángeles. Así que él tiene una red del cual él opera en el mundo, en el universo, para de alguna manera tener una noción de la voluntad del Señor, no enteramente, porque Satanás no es omnisciente, es solamente Dios. Él tiene información limitada, necesaria como para que él haga su propia ilimitada y permitida voluntad dentro de lo que Dios establece, como lo vimos en primer Job. Antes de que Satanás fuera con Job, tenía que pedir permiso a Dios, porque sabía que no podía hacer nada sin la autorización de Dios. Pues así que si agarramos esas verdades, esos principios que los aplicamos aquí, podemos concluir que la soberanía de Dios estaba permitiendo que Satanás tuviera acceso a esa información y acceso a la miedo. No sé si alguno de los hermanos quieren elaborar esa respuesta. Lo más raro es que Satanás no es omnisciente. La única manera es que él escuchó o tenía la manera de escuchar lo que estaba pasando. Y es importante porque hoy en día hay ciertos grupos que dan tanto poder a Satanás como él puede leer tu mente, él sabe lo que tú estás pensando. Él es muy buen observador y observa las cosas, pero no es suficiente y no tiene este poder de estar leyendo nuestras mentes. Es importante entender eso. Ok, ese es el primer punto. Entonces la serpiente aquí pues, se inicia contacto con la mujer a solas. Dos, la serpiente siembra la duda en forma de pregunta. La manera que una duda agarra raíz, pues tiene que presentarla de tal manera que el que escucha, tiene que participar, aquel que está expuesto a la duda, usando su propio razonamiento. Pues. Así que si el tentador le ha dicho, hey, no obedezcas a Dios, o hey, no hagas esto, pues digamos que el sistema de alerta y del creyente, en este caso de Eva, pues se bloquea, dijo algo, pero yo ya tenía otra posición o otra inclinación. No, aquí lo pone con pregunta para que el tentado se ponga a razonar por su propia manera. Así que es interesante. Esa es una estrategia que Satanás usa mucho hoy en día en diferentes maneras, comenzando con dudas. De hecho, nosotros en nuestras vidas como creyentes hemos escuchado este tipo de preguntas una y otra vez. Si alguien se nos acerca y dice, mira, si Dios es bueno, ¿por qué hay tanta maldad? Ya uno va, bueno, sí, claro, hay respuestas para eso y todo, pero el punto es la noción de una pregunta que de repente nos hace, hacer saber qué tan apegados estamos nosotros a resguardar la palabra de Dios. Así que si no estamos preparados por estas preguntas, como que, o estamos listos y preparados para una respuesta, o una pregunta tan astuta como esta, puede inclusive, pues, no tanto derrumbar al creyente, sino mostrar a un creyente que tal vez no era creyente todo ese tiempo. Dios odia a los gays. ¿Por qué? Si es un Dios de amor.
Son ejemplos de preguntas que uno de repente, o sea, si no está listo, si no está listo responder toda la palabra, puede caer en tentación. O si Dios es un Dios que perdona, porque hay un infierno. Si Dios puede hacerlo todo, Dios es omnipotente, porque no puede aparecerse ahorita mismo en forma física. Si puede o no puede. Es lo que hace Satanás usando a la gente, pues se resuelve el dolor. El tercer punto, el objeto de la pregunta era Dios mismo y su palabra. Ese punto es primordial. Comenzamos con la pregunta, ¿con qué Dios ha dicho? Era necesario, esencial para Satanás en separar a Dios de su deseo o voluntad para el hombre. No separar a Dios de su deseo, sino separando a Dios de su deseo tal como el hombre lo entiende. Ese tipo de separación. Así que separando estas dos en la mente del tentado, si las separas, pues ya le da al tentado rienda libre, al tentador, perdón, para plantar cualquier mentira que él desee. Ejemplos de preguntas similares a estas pueden ser: hey, Dios es el verdadero autor de la Biblia. Dios la escribió, no fueron hombres. O sea, hombres comunes y corrientes, sin educación. Es más, se inspiraron en culturas paganas, ¿no? Dios dice eso. Igual, si no somos preparados en respaldar la palabra. ¿O cómo sabes tú que tu Dios es el verdadero? Hay muchos dioses, los judíos tienen 330 millones de dioses. Uno de ellos capaz es el verdadero. O cada quien puede tener su propio Dios, que no sea lo más o menos real que tuyo. O cómo sabes que Dios dice o quiere lo que tú dices que dice o quiere. ¿Cómo sabes tú? O sea, cada quien tiene su propia interpretación de la Biblia. Eso es lo que la Biblia dice para ti, para mí dice otra cosa. O sea, yendo al mero grano de separar a Dios y su deseo tal como nosotros lo entendamos. Y pues el último punto dentro de esta declaración es, pues la respuesta a la pregunta era enteramente una mentira, ¿no? Y no sé si lo vas a mencionar, a lo mejor me estoy adelantando, pero es notorio ver cómo el diablo usa la palabra de Dios para engañar. O sea, él tergiversa la verdad para engañarnos y por eso caemos, porque parece más verdadero, pero es un engaño. Y lo hace constantemente, lo vemos cuando tentó a Jesús. Utilizó la palabra misma para tentarlo. Entonces hoy en día nosotros podemos ser engañados por la misma palabra cuando no estamos firmes en la verdad. Sí, te adelantaste, está tan emocionado para llegar a ese punto y ahora exacto, sí, vamos a llegar a ese punto para que enteramente verdad. Antes de llegar a ese punto, sí, el objeto de esa pregunta era enteramente una mentira. Ahora, debió haber sido tan obvio para Eva en ese momento que Dios nunca dijo que no comieran de ningún árbol. Que por eso la pregunta, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? No, Dios no dijo para nada eso, lo contrario, coman de todos estos árboles. Así que el objeto era enteramente una mentira. El tentador, por más que lo disfraza o lo hace parecer inocente, siempre tendrá la mentira como su base. ¿Por qué? Porque es lo que él es, el padre de la mentira. De hecho, si quieren pasar al libro de Juan, capítulo 8, versículo 44. Juan 8, 44. Es la verdad fundamental acerca del rol del diablo como el padre de mentira, de la mentira. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Juan 8, 44. Creo que el micrófono se fue por ahora, pero está bien, yo lo leo por esto. Ok, Juan 8:44. Sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Satanás y la verdad son las 7 aguas, no se mezclan. Es interesante, de hecho voy a hacer más énfasis en otra verdad en este mismo versículo, pero fue un homicida desde el principio que causó la muerte, más allá de la referencia. Pero sí, su plan era causar eso, la muerte, separación espiritual entre el hombre y Dios, comenzando con la palabra de Dios. Ahora, ya tenemos estos 4 puntos. ¿Cómo responde la mujer? Salió corriendo, apártate de mí, Satanás, ven por mí.
No, pues ella no muy preparada para esto, no suficientemente resguardando la palabra de Dios. Le responde, ok, y aquí le diré 3 aspectos de su respuesta. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Si nos podemos estudiar la respuesta de ella, así en términos generales, pues hay buena intención, parece que dice que está preparada, tiene conocimiento básico de la palabra de Dios, pero hay varios focos de alarma aquí. Primero que nada, como habíamos dicho, no hay reprensión hacia la serpiente, es que su respuesta aquí está implicando una conformidad en establecer esta conversación, a pesar de las claras maquinaciones, ¿no? No hay oposición, y de hecho haciendo referencia a la manera que Jesús respondió ante Satanás en la tentación del desierto. No vamos a estudiar, pues, pero aquí lo tengo. Sus respuestas ante las tentaciones de Satanás comenzaban con 2 palabras: escrito está, desde el principio. Así que Jesús estaba plantado firmemente en la permanencia y suficiencia de la palabra de Dios en derribar cualquier mentira o argumento en contra de ella. Escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿qué vemos aquí con Eva? De hecho, me gusta mucho cómo lo resume Teólogo Edith Valiosa. Lo pone de esta manera, estoy usando aquí su modelo. Primero que nada, la mujer minimizó la provisión de Dios. Así que si regresamos al capítulo 2, versículo 16 en Génesis, Dios dice: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice Eva? Del fruto de los árboles del huerto podrás comer. Le quita todo. Ahora, puede que no parezca contradictorio, pero no está realmente enfatizando la provisión, la abundancia, la generosidad de Dios. ¿No nos pasa eso a veces? Como que, sí, Dios es bueno. Sí, Dios nos da todo es de Él. ¿Lo entendemos? ¿Lo comprendemos? Está firmemente plantado en nuestra conciencia de tal manera que lo demostramos una y otra vez. Si alguien nos pregunta, no podemos callarnos en, Dios es abundante por esto, por esto, por esto. No, aquí Eva dice, no, pues, sí, nosotros sabemos que podemos comer. Lo dice todo. Esa es una. Así que aquí minimizó la provisión. Segundo punto, la mujer añadió a la prohibición de Dios. Regresamos al capítulo 2, versículo 17. Dios dice: pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Hasta ahí dice Dios. ¿Qué dice Eva? No comeréis de él, ni lo tocaréis. Dios no dice eso. Dios no dijo eso, ¿no? Porque añadió a la prohibición. De aquí Dios está exagerando. No comes, no lo toques, no respires. Si acaso que hay un grado de inconformidad de Eva que tal vez Dios no es muy justo. Y no se refleja eso también de que sí, pues Dios dice que vayamos a la iglesia todos los domingos. Que vengas aquí con su pueblo a adorarlo todos los domingos. Bueno, hay excepciones, pero ¿por qué tienes ese comportamiento? ¿Por qué agregas esos detalles? Estás resguardando la palabra de Dios tal y como Él lo trató, como Él lo deseó. El tercer punto, la mujer debilitó el castigo de Dios por el pecado. Regresamos aquí al capítulo 2. Dios termina diciendo: porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Esta muerte es un hecho, es dado, es una gran consecuencia, ciertamente. Un énfasis. ¿Eva qué dice? Para que no muráis. ¿Qué tan resguardada tiene la palabra de Dios aquí? ¿Y cómo la tenemos nosotros? Si no obedezco, si no oro, pues no me conviene. Esa es nuestra actitud con la palabra. Ahora, aquí es posible también de que Adán tal vez no le comunicó a Eva con gran precisión la palabra de Dios que le había comunicado directamente. Si regresamos otra vez al capítulo 2, pues era Adán recibiendo la palabra de Dios, todas las instrucciones. Ya que Adán lo recibió, pues ya creó a Eva y matrimonio todo, pues así que Eva no estaba presente en ese momento. Así que ella no tenía el conocimiento completo de la palabra de Dios. Pero también es posible de que Eva en su propio tiempo pues estaba mostrando inconformidades con la voluntad de Dios. En medio de estas afirmaciones algo raras, en medio de todo esto, obvio que Satanás está escuchando su respuesta, y aquí Satanás, el tentador, dice: mira,
ella no tiene la palabra enteramente resguardada. Aquí aprovecho, aquí aprovecho. Y la serpiente dijo a la mujer, y este punto son 3 puntos, ciertamente no moriréis. Ya saben, Eva no la tiene bien resguardada, debilitó el castigo del pecado, añadió la provisión, eliminó la provisión. Ok, facilito, aquí va una daga mortal, una mentira así, mentira en su cara. Ciertamente no moriréis. Así que aquí voltea la premisa que Eva tenía contra el resultado del pecado porque la tenía muy débil. No solamente le declaró la primera mentira en la historia registrada, sino que fue una mentira intencionalmente posicionada contra el juicio de Dios. Dios dice, ciertamente morirás. Satanás dice, no moriréis. Pero hubo un patrón detrás de esto. Es una parte. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, en otras palabras, aquí el tentador aquí le continúa mintiendo. Es como decirle, bueno, Dios tiene un plan secreto que no quiere que tú sepas. Dios tiene otras intenciones, otros deseos. Así que lo que él dice o lo que él planea hacer no es lo mejor para ti. Dios está tramando algo. Así que aquí el tentador está ensuciando el rol de Dios como pues sabio y bueno. De hecho, lo está tachando a Dios como un mentiroso. Pero no le dice, Dios es mentiroso, no, pero dice muy sutilmente. Porque lo hace porque él tenía todo un patrón detrás de él, que estaban descuidando, no resguardando la palabra de Dios. Entonces, aquí, de que de comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Así que, de hecho, esta era la culminación del deseo pecaminoso del hombre, el querer ser como Dios. Así no se trataba tanto de decir del fruto en sí, el fruto era un medio que Satanás puso de que, con este fruto podrás ser exactamente como Él, en el sentido de ser, pues, de determinar lo que es bueno, lo que es malo para uno mismo. Y esto, si lo estudiamos un poco más a fondo, es exactamente la misma caída que Satanás tuvo con el ángel del servicio del Señor. Había dicho que no debemos estudiar, pero sí. Pero nada más un pedacito. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14, versículos del 12 al 14. Solamente como para hacer una comparación del punto culminativo aquí de lo que decía Satanás y compararlo con su misma caída. ¿Isaías qué? Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14. Si alguien gusta ver. 12 al 14. 12 al 14. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es semejante al Altísimo, subirá al cielo por encima de las estrellas de Dios. Un pequeño paréntesis nomás para dar un poco de contexto. La mayoría de los teólogos en este pasaje concuerdan que este evento ocurrió en algún punto en la creación, durante los 6 días de la creación, delante de la presencia de Dios y sus ángeles. Así que Satanás en ese momento se llamaba Lucero y deseó ser como Dios en el sentido pecaminoso. Una cosa es como que como nosotros deseamos ser como Cristo. De hecho, somos llamados a ser como Cristo como ejemplo, no como usurpador de su rol. Así que Satanás quiere ser su propio juez y contar con su propia gloria. Así que en ese momento, al poder hacer esto, fue expulsado de los cielos con tercera parte de los ángeles. Pequeño paréntesis, solamente para dar un mayor contexto, una comparación en lo que Satanás quería y lo que estaba inculcando, empujando, tentando a Eva a hacer. Esta última afirmación ahí de Satanás, que era conociendo el bien y el mal, tenía algunas verdades a medias. Es parte de la astucia de Satanás. Te pones, claro, es parte de la mentira, te pone la mentira, pero lo va a disfrazar con pedacitos. Y a veces nosotros como creyentes, cuando escuchamos algo, pero percibimos pedacitos de la verdad, nos conformamos con eso.
De que, no sé, pensando en un ejemplo, lo importante del crecimiento espiritual de un creyente es simplemente pues, confiar en Dios y descansar en Él. Ok, es parte de la verdad, pero también hay responsabilidades que el Señor nos llama a hacer. Entonces, pues, venir a Él en oración día tras día, estudiar su palabra, aplicar la palabra en nuestras vidas, congregarnos, son estas tareas multifacetas. Pues. Pero a veces cuando percibimos ciertas verdades, a veces mezcladas con mentiras, nos conformamos con esas en vez de aclarar la verdad desde su fundamento. Así que aquí es lo mismo, pues, conociendo el bien y el mal. Así que los ojos de ellos, al final de cuentas, sí fueron abiertos. Serán abiertos vuestros ojos, y entre comillas fueron como Dios, pero como fue juicio como para ellos, no para ser como Dios en esencia. Sus ojos fueron abiertos al final de cuentas como vergüenza al reconocer su pecado y conocieron el bien y el mal, pero no con la inclinación de hacer el bien. Al contrario, la predisposición de hacer el mal. Era mentira mezclada con pequeñas verdades. Igual, decíamos todo el patrón aquí, ya fue el último clavo en el ataúd. ¿Cómo responde Eva? Al escuchar todo esto, Eva no está preparada, no tiene la palabra resguardada, escucha las maquinaciones del enemigo. Ahora, ¿qué hace Eva? La mujer vio, de hecho lo voy a dividir en dos partes, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar la sabiduría. Dentro de toda esta respuesta son dos partes, como dije. Uno pasa en la mente de ella y la otra en la acción. Primero en la mente y luego en la acción. ¿Qué pasa en la mente? Vio. Es interesante como la mente de Eva en este caso, ya después de la plantación de la duda, fue infestada por los virus de Satanás y su conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento que tenía Eva, ya fue tan nublado que ya no podía darle sentido a la realidad. Así que como ella ya no tenía la palabra de Dios resguardada como para conocer la realidad de las cosas, tenía que depender de sus propios sentidos. Vio que era bueno, vio que era agradable, vio que era deseable para alcanzar sabiduría. Primera de Juan 2:16. Ese versículo hace un poco el sentido de la vista, el sentido de los ojos, como una pasión en muchas maneras carnal. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. ¿Alguien lo quiere leer? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Los deseos de los ojos, aquí la Señora América dice la pasión de los ojos, el gran deseo de los ojos. Y comenzó con la mente, desde donde comenzó, no, hasta este punto, pues ya lo único que le quedaba a ella era darle rienda a su mente. ¿Cómo aplica, cómo se relaciona esto con nosotros? Bueno, lo vemos en muchas maneras. Cuando sabemos o reconocemos, cuando ya somos expuestos a la verdad, lo que el Señor dice. El Señor dice esto, pero yo vi que muchos lo hacían. O sea, inserta cualquier pecado, inserta cualquier verdad que el Señor dice y lo que tú ves que otros hacen. Sí, el Señor llama que esto es malo, pero yo vi que mis amigos de la iglesia lo hacían y les parecía bien y hasta prosperaban y yo que hago lo bueno no me va tan bien. Sí, el Señor me llama a la obediencia, pero yo vi que realmente los resultados eran peor que Job. Pues mentira, si la piensas. Pero todo recarga con yo vi, no. El Señor dice, por lo tanto esto es. El Señor dice, por lo tanto esto hago. El Señor dice, por lo tanto yo obedezco. Parece entonces en la mente del tentado, como que quise que acá era la palabra tentado porque aquí lo podemos insertar cada quien, ¿no? La segunda parte ya es, una vez que ya todo esto estaba pasando en la mente de ella, ¿qué resulta? Relación. Nadie realmente peca así sin accidentalmente, adulteré, perdón.
ay, híjole, me robé, ay, me salió la mentira, me salió la mentira. Estaba aquí, estaba acá. Tomó de su fruto, comió, y vio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces, son 4 opciones, ¿no? Tomó el fruto, comió el fruto, dio el fruto a su marido lo comió. 4 imperativos. Bueno, Sí, hermano. nada más ahí la primera parte de, estamos hablando de, ahí sí, cuando la mujer vio el árbol, entonces, así es como entra a la caída en el pecado, ¿no? Cualquier persona de nosotros, es un principio, ¿no? Primero entró la duda sembró la semilla, ahí estaba la semilla y la duda ya. Por eso ella fue y observó el árbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, los vendedores de autos es lo que hacen. ¿Sí? Entonces, aunque no tengas necesidad de un auto, ellos te plantan la duda de que tú ocupas un auto nuevo. Y te dicen, entra, huélelo, mira, huele la piel de auto nuevo. Y te cierran la puerta y huele carro nuevo y es embriagante. Prende el motor, wow, V8. Oiga cómo suena. ¿Sabe qué? Llévelo a dar una vuelta. Vas a firmar. Así es el pecado. Entre tú más te detengas. O sea, la tentación no es pecado. Pero entre más te detengas tú a observar el pecado que te está trayendo, vas a caer. Lo primero que hay que hacer es como José, estar por él. Entonces ella no nomás lo vio, ¿no? Dijo, ¿sabes qué? Pensó, esto es bueno para darse el buen sabor. Y luego todavía pensó más, dijo, mira qué bonito es. Oh, mira, y aparte con eso me puede dar sabiduría. ¿Para qué le das piola al pecado? Detente y vete. Entonces, un principio para nosotros es, siempre que tengas tentación de algo, párate. No le des vuelta, porque vas a caer. También no, Si ella que era santa cayó. sí, hay muchos ejemplos ahí de figuras en la Biblia de personajes que cayeron. Y uno que no cayó, José, con la esposa de Potifar, ¿qué hizo? Huyó. ¿Qué hizo David? En el momento. Cuando vio a Betsabé, cierra la ventana y regrésate. No, se quedó a verla, lo observó, pensó y dijo, tráigame. Sí. Inclusive en ese ejemplo, pues hubo responsabilidades que él dejó, que él desobedeció ahí la palabra de Dios, pues, de no ir a la guerra, de quedarse, de seguir todo un patrón. Ya una vez que ya estás expuesto ahí, rapidito, una tras otra. Y sí, dentro de esta caída, el pecado siempre tiene un radar, es como un impacto, es como una bomba. Eso, yo pequé y ándale, salpica, o sea, impacta a otros. Y es interesante, ella no podía quedarse sola con el pecado. Ella, en plena confianza de su acción, incita a su esposo a comer y pecar con ella. Lo que dice es que son cuatro palabras, y vio también a su marido que estaba con ella y él comió. Ni siquiera vemos, y Adán hubo, Eva, ¿qué estás haciendo aquí? Vente para acá. Como que ahí te va. No, nada, es porque Satanás era astuto y sabía que si él comenzaba con la mujer, sí, lo bueno es que hoy en día las mujeres no manipulan a los esposos, no trabajan con sus mentes, no los convencen ni nada, no, el hombre es varón de aquí de la casa, todo, ya no pasa eso, ¿no? No, o sea, Adán todavía está capaz de las nubes, ¿no? Mis huesos, carne de mi carne, en el sentido erróneo, pues de que, capaz eso agarró precedencia antes de la palabra del Señor, pues. Y más también Adán supo que, pues la había dejado aquí sola, por ese tiempo la expuso. Y Adán, como vimos que ella comió primero, no tenemos tantos márgenes en cuanto a qué tanto tiempo pasó, pues. Pero como comió ella y en algún punto del vino la vio ella y mira, yo comí, todo bien, pues que el impacto del pecado no fue hasta momentos después que los escondieron. Podríamos decir hasta en este caso que Adán no aplicó la teología en la cual se le había enseñado. Entonces el patrón de no aplicar esa teología lo llevó hasta la tentación. Caer en la tentación, perdón. Leamos el libro de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 15. Santiago, capítulo 1, versículos 13 al 15. Un pasaje algo famoso, recalcado, que habla de la tentación. Si alguien lo tiene. ¿13 el 15, no? Sí.
Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta 15 hermanos. Dice, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Casi el mismo patrón que vimos aquí, pues. O sea, no es por Dios, sino cada uno es tentado, llevado y seducido por, en las versiones médicas dice, su propia pasión, concupiscencia, razonamiento, comienza aquí. Y una vez que la pasión ha concebido, da luz al pecado, consumado, engendra la muerte. Todo el patrón. Así que el tentador aquí solamente, como dice Leandro, ¿no? Aventó la semilla. Ya lo que es el terreno fértil aquí del corazón del tentado hace que brote. Así que si alguien dice, no, es que Satanás me tentó. Sí, tú lo hiciste brotar bajo tu propio pecado. Y en consecuencia, pues la mujer le fue tropiezo a su esposo y el hombre destruyó a su mujer. Y todo porque no resguardaron la palabra de Dios tal como Él la mandó. Y si nosotros no resguardamos la palabra, inclusive podemos decir la palabra más completa que tenemos, ellos tenían revelación limitada hasta ese momento. Y si no resguardan eso, nosotros que tenemos todo y más, tanto la palabra como los pasos de obediencia, como la iglesia en la cual el Señor nos llama a ser padre, tenemos todo esto a nuestra disposición. ¿Qué peligro hay a nuestro alrededor, ¿no? Si no lo resguardamos? Yo oí mis comentarios. El problema, sabemos nosotros, que está en el corazón, la mente. Dice que Eva vio, pero un ciego no ve. Una persona que nació ciego, pues no va a ver dónde está, pero va a percibir o va a escuchar si es que escucha. Un sordo no escucha, pero puede ver dónde aparte es el pecado. Entonces, el fondo de todo está en el corazón del ser humano, sea hombre o mujer. No estoy tratando de ser enfático, pero a veces sí usamos pretextos para a mí me han dicho, oye, ¿a poco no puedo ver a una mujer? Pues no debes verla con lo que traes en tu mente. Puedes verla y volver de otro lado, o no verla, porque si tú alimentas eso, va a generar lo que sigue. Nosotros sabemos que sigue, ¿no? Pero, pues, no nomás empieza por la vista, empieza porque el corazón está podrido. Sí, el pecado por nuestro corazón siempre va a brotar. No puede que no sea que exclusivamente para unos son cosas de la vista, para otros tienen que ver con otros sentidos, para otros tiene mayor tropiezo y Satanás, claro, no puede meterse a tu mente y todo, pues, pero puede estar a la alerta de en qué maneras tal persona o tal creyente no está resguardando la palabra de tal manera que no está aplicando muchas cosas en su vida, pero no está aplicando lo de la lujuria, por ejemplo. No está aplicando la lujuria, ya ha visto que de repente en la noche se mete en la computadora y no está viendo nada, pues, pero como que se está exponiendo a eso, pues, ¿cómo le presento oportunidades para pecar? De diferentes maneras. Y es bien interesante ponernos a pensar de que pues Eva y Adán eran personas muy distintas a nosotros en el sentido de que ellos no tenían este hábito o esta carne con la que estaban luchando constantemente, sino que ellos fueron unos seres perfectos que cayeron. Ahora nosotros tenemos una condición en la que estamos luchando constantemente con esos hábitos pecaminosos, por lo tanto hay que ser todavía más cuidadosos que ellos en la tentación, porque sin duda alguna somos más débiles y tenemos más variables que nos van a impulsar a caer en el pecado. Por eso uno debe de estar pensando qué estrategias estoy poniendo o estoy haciendo para no pecar, qué barreras, qué límites estoy poniendo. Y si no hay algo en mi mente que yo ya estoy preparando o poniendo, pues no estoy realmente luchando contra la tentación o el pecado. Es como que de esta manera, cuando se dice mucho el resguardar la palabra de Dios, es como que dejar que entre en todas las áreas de tu vida. Aquellos de nosotros que, bueno, ya sea que hayas caminado mucho en el Señor o no, yo, por ejemplo, llega un
punto en la que, por ejemplo, entras a tu vida a Cristo, ya pues conoces las doctrinas esenciales y todo. Y más adelante en el camino, pues están pues, surgiendo estas luchas, estas, no sé, tentaciones, otros problemas, o no sé, tu entendimiento del rol de la iglesia y más y eso. Y tú vas a la palabra y la descubres, la estudias, o también te expones al mismo tiempo a que dentro de la iglesia, dentro de los pastores, que el Señor estableció que están fundamentados en la palabra, te ayuden bien dentro de tu entendimiento de la palabra para que tú apliques esa porción de la palabra en tu vida. Es como que es dejar que la palabra permee, filtre todo aspecto de tu vida, desde el fruto del Espíritu que deberías estar conllevando a tu vida de caminar, desde el hacer morir los deseos de la carne, desde bendecir, interceder, orar por los hermanos, en todo, es permear pues, sobre todo eso. De hecho, así recapitulando estos puntos, como conclusión, regresando a lo mismo, ¿no? Respaldar la palabra, reconocer. El primer punto es el ataque sutil del tentador. Así que, si quieres mejorar en reconocer los ataques del enemigo cuando están en tu radar, no tanto porque debería ser tu enfoque, pues está Satanás, hay que luchar contra él, no, pero si quieres reconocer, hay tentación aquí a la acecha, maximiza la palabra de Dios en tu vida. Comienza ahí. Porque la palabra automáticamente te va a llevar a aumentar la oración. No solamente en cantidad, sino en calidad bíblica. Y eso te va a impulsar en tu crecimiento espiritual. Y porque te va a impulsar en tu crecimiento espiritual, a llevar a cabo el fruto del Espíritu, los deseos de la carne, te va a llevar a involucrar en la vida de la iglesia, por definición, si la estudias tal como tal. Y así te mantienes alerta, no solamente tú, sino tanto el liderazgo de ti, los hermanos, el ministerio de los unos a los otros, te van a mantener a la alerta de los ataques en todo tiempo. Pero si no, inclusive no tienes el entendimiento claro de ciertos aspectos de la palabra en cuanto a la oración o en cuanto a la iglesia y todo, pues descuidas cualquiera uno de estos patrones, es presa fácil. Pero si quieres caer en tentación con cualquier pecado, pues haz lo contrario, minimiza la palabra de Dios en tu vida. No lo tengo aquí, pero se me acaba de ocurrir. En algún punto en mi caminar, yo había visto algo joven. En algún punto yo estaba en la secundaria, típico, no, todas las historias de terror pasan en la secundaria. Pero en mi caso, llegó un punto en la secundaria en la que yo estaba conforme con mi caminar con el Señor. O sea, yo ya conocía las doctrinas esenciales, pues sí, yo, mejor, todo, ya entendemos. Por eso no leía tanto la palabra, porque ya me la sabía. Ya era experto, o sea, la leía de vez en cuando y pues a la iglesia. Un día estaba trabajando en el rancho con mis papás y todavía hasta me pongo a pensar, ¿cómo pueden llegar dos testigos de Jehová hasta aquel rancho? Así de la nada, pues, o sea, increíble, pues. Pero, o sea, yo estoy aquí, de hecho, estoy partiendo las hojas y veo aquí los dos sombreros de paja flotando por allá. Y digo, mira, pan comido, ya la hice. Y aquí voy a presumir aquí lo que yo sé. Y dicho y hecho, ahí de repente, me hacen preguntas y todo, yo, pues tal, aquí va, tal. Y ellos de repente, híjole, hasta me da pena ahí, como de repente, ¿cuál es este versículo de Mateo? Pero que prospera hasta el fin el que será salvo. Sí, el que persevera al final será salvo, pues. Y en ese momento pues, yo no tenía el conocimiento de eso. Y yo, de repente ciertas cosas estaban aquí como que caían en mi mente. Y al final dije, no, pues mira, y quieren evidencia de la Trinidad. Y yo, sí, la Trinidad. Sí, no, Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, mala teología, no la apliquen ni eso, pues, pero fue lo único que se me ocurrió en ese momento. En fin, ya ni me acuerdo cómo terminamos la conversación y todo. En fin, fue una barrida ahí que el Señor me hizo, todo que me impulsó a la palabra. Ahora, en este caso, este ejemplo tiene que ver más con conocimiento y todo, y así, de todas maneras, si me topo con deseos de Jehová, mi meta no va a ser, voy a ganar un debate y todo, pues mi meta va a ser conocerlos, de alguna manera tratar de acercarnos a sus corazones, interceder por ellos, que gracias al poder maximizar la palabra del Señor de vida, no tiene que ver con conocimiento teológico de que tú sepas y más, sino como tú lo vives, como tú lo demuestras. Entonces, si no quieres eso, al contrario, minimízalo
Y al minimizar la palabra de Dios, vas a disminuir en oración, por definición, tanto en calidad como cantidad. Te vas a desinteresar en tu crecimiento espiritual o conformarte, que yo estoy bien, ya llegué a un punto conforme. Te vas a desintegrar de la vida de la iglesia. Es que la iglesia siempre hace lo mismo. Es que un hermano me dio y el otro día no me pareció bien y ya me olvidé. Y últimamente, pues, ya el pecado ritual. Pero eso es fácil. Ya como para concluir, recapitular aquí un poquito más panorámico en cuanto a Génesis. Bueno, algunos de ustedes saben, pero yo tomé clases de cine en la universidad. Ha sido como un tipo de hobby para mí. En una de mis clases de guionismo, estudiamos una obra importante de un tal Zack Snyder. Zack Snyder fue un guionista no muy bueno, pero racionalizaba mucho el sistema de cómo Hollywood cuenta historias. Así que estudiamos mucho un libro que se llama Salva al Gato. Y entre sus consejos en cuanto a cómo redactar o enfatizar un guión estilo Hollywood, lo que él hizo es que creó un formato de tiempos. Se dice como que hoja de tiempos. Es una hoja de tiempos que es muy... Si lo ustedes ven, es una hoja rítmica en cuanto a narrativa que aparece en casi toda película de Hollywood. Tienes esa hoja, puedes ver la película, en 5 minutos va a aparecer esto, en 20 minutos esto, lo tiene bien marcado. Pues. Las películas algo mejores como que pueden disfrazar esos tiempos y las son más obvias, ¿no? De hecho, son 15 puntos en cuanto a marcos narrativos. No voy a hablar de todos, pero solamente de algunos. Los primeros 6 tienen que ver con imagen de apertura. Eso aparece en el primer minuto. Pues, la primera imagen o serie de imágenes que ves, como que te da una idea del tono de la película. Del minuto 1 al minuto 10 viene lo que es el planteamiento. Vas conociendo a los personajes, pero sobre todo ya ubicas al protagonista que va a mover la trama. En el minuto 5, declaración del tema. En algún punto el protagonista va a decir, no sé, siempre me he sentido solo. Ok, la película va a hablar de la soledad y cómo tiene que luchar con esto. No necesitas amigos. En algún punto un personaje va a decir algo en cuanto al tema, obviamente. Para el minuto 2 vas a tener el catalizador, que es cuando el protagonista conoce a alguien de que le ofrece una cierta oportunidad de resolver un problema, un conflicto, pues, va a aparecer como para el minuto 12. Y del 12 al máximo de los 25 es un debate que tiene el protagonista. ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Qué haré mi papá? ¿No? Y en las salas dan la foto de papá porque hace años el papá murió en un accidente y todo, y le está debatiendo y todo, y él tiene que como que completar el ciclo. Hay un debate ahí, pues. Para el minuto 25 es la transición al segundo acto. En ese momento es cuando la trama, lo demás es la historia, la trama comienza más o menos en el minuto 25. Ya de ahí hay otros puntos de que, juego de risas, punto intermedio, todo está perdido, transición tercer acto, etc. Hay mucho, ¿no? Ya, si les gusta el cine les puedo dar más detalles. Pues. Ahora, cada película de Hollywood ya puede exagerar o minimizar cada uno de esos puntos. Hay algunas películas algo, no sé, inteligentes que se los pueden saltar sin gran repercusión a la historia. Pero el punto de una película es, si no tienes una transición al segundo acto, o sea, del debate hasta el segundo acto, si no tienes esa transición, es el momento en el que el protagonista toma la decisión, ya sea de enfrentar o causar el problema que está frente a él, la película. Lo demás son escenas, colección de escenas. No tienes el momento en el que el personaje decide, voy a derrotar a tal enemigo, o hice algo que causó un desastre y ahora tengo que resolverlo. Ese momento, no la película. Si lo podemos estudiar aquí, en la última palabra aquí del versículo 6, ¿cuál es? Comió. Adán comió. Si estamos siendo bien precisos con la palabra, este evento, esta acción, aquí comienza la verdadera historia de la redención. Lo demás fue prólogo. Creación, la redención especial, responsabilidades, muchos principios que podemos aplicar hoy en día, la condición que sería como que en términos de Hollywood, pues el debate, si lo hago o no lo hago, tentación, viene el más y eso. El momento que Adán comió ahí, o que los dos comieron, pecaron, aquí comienza la trama. Es el momento en la que el momento que el hombre da esta mordida mortal,
la verdadera historia comienza. ¿Cuál es la historia? Pues la gran historia de la gracia de Dios en Cristo Jesús. Marcadores, pues. Es muy importante que pongamos un super marcador aquí en esto, porque continuando con Génesis, siempre vamos a como que recaer en este marcador. Adán pecó, Adán pecó, Adán pecó. Eso inició todo. Y solo que se tiene que poner peor antes de llegar a ser mejor. Y ahí en el versículo 6 es donde se acaba el libre albedrío. Se acabó. No. Hasta ahí llegó. Ahí, con la decisión, con la predisposición ahí que tuvieron Adán y Eva en pecar, Adán y Eva era un caso único. Ellos podían decidir pecar o decidir vivir santamente. Eran los únicos seres que tuvieron esa capacidad. A partir de que pecaron, las siguientes generaciones no tienen la capacidad de obedecer a Dios. Todos nacemos con la incapacidad de dejar de pecar. No se puede. Fíjate, ya a partir de las siguientes lecciones que vamos a estar viendo ya la caída, las consecuencias de, vamos a resaltar mucho ese punto. Pero sí, antes de preguntas, comentarios. No con un final tan triste, pero al final de cuentas va a ser un final glorioso, pues, pero como que de repente, como el final que era el Infinity War, pues que desaparece todo. Entonces, desde ese momento, lo que dijo el hermano, el libre albedrío del hombre, él ya no tuvo libre albedrío para decidirse por Dios, para buscar a Dios, pero su libre albedrío lo empezó a usar para pecar, para decidir para pecar. Ya desde ese momento, pues ya se alcanzó la muerte, ¿no? La muerte espiritual, separación de Dios en hombre, no comparte la santidad con Dios, y ya el libre albedrío que no tenía, pues ya no lo tiene, y lo que tiene es predisposición a pecar. Sí, nada más, pues, ¿cómo resguarda la palabra? Leyendo la palabra. Todo bien. Leyendo, desmenuzándola, aplicándola, sometiéndote a ella, es multifaceta, pues, porque tenemos que caer en la tentación de solamente usar la palabra, pues, como medio de información, ¿no? Como cosas para saber, sino vivir y aplicar. Si hay otra pregunta o comentario, me acompañan ahora para terminar.